Imagina un sueño mantenido vivo no durante años, ni décadas, sino durante 2 milenios. Una esperanza susurrada a través de generaciones, a través de continentes, en tiempos de paz y en las horas más oscuras de la historia humana. Esta es la historia de la creación del Estado de Israel. Es una historia de raíces antiguas, ajedrez geopolítico, tragedia inimaginable y determinación feroz. Es una narrativa que reformó fundamentalmente el Medio Oriente y el mundo. Para entender los acontecimientos de 1948, primero debemos mirar hacia atrás. Durante más de 2000 años, tras la destrucción del Segundo Templo por los romanos, en el año 70 después de Cristo, el pueblo judío vivió en la diáspora, dispersos por todo el mundo, desde las orillas del Tigris hasta las ciudades de España y eventualmente hasta los pueblos de Europa del Este, se mantuvieron unidos por la religión, los textos, la cultura y un profundo anhelo de regresar a su patria ancestral, una tierra conocida históricamente, y en sus oraciones diarias, como Sión. Sin embargo, durante siglos, este regreso fue visto en gran medida como una inevitabilidad espiritual, una profecía mesiánica más que un objetivo político. A lo largo de este prolongado exilio, pequeñas comunidades judías mantuvieron una presencia continua en ciudades sagradas como Jerusalén, Safed, Tiberíades y Hebrón. Sin embargo, la tierra misma fue gobernada por una sucesión de imperios: los bizantinos, los califatos árabes, los cruzados, los mamelucos y finalmente el Imperio Otomano. A lo largo de estos siglos, una vibrante población árabe estableció raíces profundas e innegables, construyendo una rica sociedad y cultura sobre esa misma tierra. A finales del siglo XIX, el panorama de Europa estaba cambiando. El continente se vio envuelto en el fervor del nacionalismo, con pueblos de todas partes buscando la autodeterminación. Pero para el pueblo judío, esta era de construcción de naciones trajo consigo una oleada aterradora de antisemitismo violento, más notablemente los brutales pogromos respaldados por el Estado en el Imperio ruso. Mientras tanto, en Europa Occidental, el caso Dreyfus en Francia, donde un oficial del ejército judío leal fue acusado falsamente de traición en medio de un antisemitismo público desenfrenado, destruyó la ilusión de que la asimilación garantizaría la seguridad. De esta crisis surgió una idea radicalmente nueva: el sionismo político. Su defensor más famoso fue un periodista austrohúngaro llamado Theodor Herzl. Al presenciar de primera mano el juicio de Dreyfus, Herzl concluyó que la única manera de que los judíos escaparan de la persecución perpetua era establecer su propia nación soberana. En 1896, publicó un panfleto titulado Der Judenstaat, el Estado Judío. Al año siguiente, convocó el primer Congreso Sionista en Basilea, Suiza. Transformó un anhelo religioso de 2000 años en un movimiento político moderno y organizado. Impulsados por esta visión y huyendo de la violencia en Europa del Este, pequeñas oleadas de inmigrantes judíos, conocidas como Aliyá, comenzaron a llegar a la Palestina controlada por los otomanos. Estos primeros pioneros, impulsados por ideales socialistas y el deseo de trabajar la tierra, compraron propiedades, drenaron pantanos infestados de malaria y establecieron comunidades agrícolas colectivas conocidas como kibutzim. También provocaron una revolución cultural, destacando especialmente los esfuerzos de Eliezer ben Yehuda, quien milagrosamente revivió el hebreo de un antiguo idioma litúrgico a una lengua moderna y hablada. Pero el mapa geopolítico del mundo estaba a punto de hacerse añicos. En 1914, el mundo se sumió en la Primera Guerra Mundial. El Imperio Otomano,
se alió con Alemania, sellando su propio destino. A medida que el Imperio Británico avanzaba hacia el Medio Oriente para asegurar el Canal de Suez y derrotar a los otomanos, hicieron una serie de promesas conflictivas y desesperadas para asegurar el apoyo local. En la correspondencia, Hussein McMahon, esencialmente, prometieron la independencia árabe a cambio de una revuelta árabe contra los turcos. Sin embargo, simultáneamente, estaban dividiendo la región en secreto con los franceses en el Acuerdo Sykes-Picot. Luego, vino un documento que contenía solo 67 palabras y que alteraría el curso del siglo XX. El 2 de noviembre de 1917, el secretario de Relaciones Exteriores británico, Arthur Balfour, emitió la Declaración Balfour, influenciada por intereses estratégicos en tiempos de guerra y el incansable cabildeo del líder sionista Chaim Weizmann. Declaraba que el gobierno británico veía con buenos ojos el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío. Para los sionistas, fue una victoria diplomática monumental, una validación internacional de su causa, pero para la mayoría árabe que vivía en Palestina, fue visto como una profunda traición a las promesas hechas para su propia independencia. Después de la guerra, la recién formada Sociedad de las Naciones otorgó a Gran Bretaña el mandato sobre Palestina. A los británicos se les encomendó una misión increíblemente contradictoria: facilitar el hogar nacional judío, mientras salvaguardaban los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes. Fue un acto de equilibrio que resultó imposible de ejecutar. A lo largo de las décadas de 1920 y 1930, la inmigración judía aumentó considerablemente. Con ellos llegó el capital, la tecnología moderna y el rápido desarrollo de la infraestructura. La comunidad judía en Palestina, conocida como el Yishuv, comenzó a construir las instituciones de un Estado dentro de un Estado, incluyendo un gobierno en la sombra, una federación sindical y una fuerza de defensa clandestina llamada la Haganá. La ciudad de Tel Aviv se alzó de las dunas de arena en la costa mediterránea, pero a medida que crecía la población judía, también lo hacían los temores de los árabes palestinos sobre el desplazamiento demográfico y la pérdida de su patria. Las tensiones se desbordaron en una violencia espantosa. Los disturbios de 1920 y la devastadora masacre de Hebrón en 1929 profundizaron la división. En 1936, la población árabe lanzó una revuelta masiva de 3 años contra el dominio británico y la inmigración judía. Organizaron huelgas generales y se enfrascaron en una rebelión armada. Atrapados en el medio, los británicos intentaron apaciguar a ambas partes, pero finalmente priorizaron sus intereses imperiales. En 1937, la Comisión Peel británica concluyó que las aspiraciones de las dos comunidades eran irreconciliables y propuso la primera partición de la tierra en la historia. Los árabes la rechazaron por completo. Los judíos la debatieron ferozmente. Al final, los británicos archivaron el plan y aplastaron violentamente la revuelta árabe. Luego, en 1939, en la víspera de la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña publicó el infame Libro Blanco. Buscando asegurar alianzas árabes en la inminente guerra contra Alemania, Gran Bretaña restringió severamente la inmigración judía a solo 75,000 personas durante los siguientes 5 años y limitó fuertemente las compras de tierras por parte de judíos. Para el pueblo judío, esta política cerró las puertas de su único refugio
en el peor momento posible de la historia humana. En Europa, Adolf Hitler y el régimen nazi iniciaron el Holocausto, el genocidio sistemático, patrocinado por el Estado y a escala industrial del pueblo judío. 6 millones de hombres, mujeres y niños fueron asesinados, aniquilando a 1/3 de la población judía mundial. Durante estos años de horror inimaginable, las puertas de casi todas las naciones, incluido Estados Unidos, permanecieron cerradas para los refugiados judíos. El bloqueo naval británico a Palestina se mantuvo firme, rechazando barcos en ruinas llenos de supervivientes desesperados. Para el movimiento sionista, el Holocausto fue un punto de inflexión devastador. Transformó la idea de un Estado judío, de una aspiración política, en una cuestión de supervivencia absoluta y desesperada. Nunca más, prometieron, el pueblo judío quedaría apátrida, impotente y dependiente de la buena voluntad de los demás. Mientras que miles de judíos en Palestina se alistaron en el ejército británico para luchar contra los nazis, adquiriendo una experiencia militar crucial, se había producido un profundo cambio psicológico. Se dieron cuenta de que solo podían depender de sí mismos. Después de la guerra, cientos de miles de supervivientes judíos, traumatizados, languidecían en campos de desplazados por toda Europa. Literalmente, no tenían a dónde ir. Surgió una vasta red clandestina, utilizando rutas secretas para eludir los bloqueos británicos e introducir de contrabando a los refugiados en Palestina. El más famoso de estos intentos fue el barco Exodus 1947, cuando los británicos abordaron el barco por la fuerza y deportaron a los supervivientes del Holocausto de vuelta a campos de internamiento en Europa. Provocó una enorme indignación internacional y un desastre de relaciones públicas para el Imperio Británico. Simultáneamente, dentro de Palestina, grupos paramilitares judíos de línea dura como el Irgun y el Lehi lanzaron una feroz insurgencia armada contra las autoridades británicas. Atacaron bases militares, destruyeron infraestructuras y, de forma muy notoria, bombardearon el cuartel general administrativo británico en el Hotel Rey David en Jerusalén. La situación se estaba saliendo completamente de control. Agotado por la Segunda Guerra Mundial, casi en bancarrota, enfrentándose a un público británico hostil y desangrándose en un estancamiento sangriento, el Imperio Británico finalmente se rindió. A principios de 1947, Gran Bretaña anunció que terminaría su mandato y entregaría el intratable problema a las recién creadas Naciones Unidas. Las Naciones Unidas formaron un comité especial para investigar, recorrieron la tierra, fueron testigos de la tensión y visitaron a los desesperados supervivientes en los campos europeos. Su solución, presentada a finales de 1947, fue radical: la partición. La Resolución 181 de la ONU proponía dividir la relativamente pequeña franja de tierra en 2 estados independientes e interconectados, uno judío y otro árabe. Las fronteras propuestas eran un rompecabezas complejo. El Estado judío consistiría principalmente en la llanura costera, la franja de Galilea y el vasto y vacío desierto del Negev. El Estado árabe abarcaría la región montañosa de Judea y Samaria, las tierras altas de Galilea y la costa sur. Jerusalén, que tenía un inmenso significado religioso para judíos, cristianos y musulmanes, no pertenecería a ninguno de los dos, sino que se convertiría en una ciudad internacional administrada por la ONU. El liderazgo judío, encabezado por el pragmático David Ben Gurión, aceptó el plan. Era mucho menos
tierra de la que habían reclamado históricamente, y las fronteras eran estratégicamente peligrosas, en algunos lugares de solo unos pocos kilómetros de ancho, pero ofrecía el premio máximo, el reconocimiento internacional de un Estado judío soberano. El liderazgo árabe, tanto en Palestina como en las naciones vecinas, rechazó categóricamente la resolución. Vieron el plan de la ONU como un robo injusto de tierras árabes indígenas, una imposición por parte de potencias occidentales consumidas por la culpa y una continuación del colonialismo. Prometieron luchar contra la partición por cualquier medio necesario y prevenir el establecimiento de un Estado judío. El 29 de noviembre de 1947, el mundo observó mientras la Asamblea General de la ONU votaba, 33 naciones a favor, 13 en contra, 10 abstenciones. El plan de partición fue aprobado. Mientras las comunidades judías de todo el mundo estallaban en una alegre celebración bailando en las calles, el Alto Comité Árabe declaró una huelga general. Los combates estallaron casi de inmediato. Una guerra civil brutal y localizada estalló en todo el mandato a medida que las fuerzas británicas comenzaban su retirada caótica y descoordinada. Las milicias árabes bloquearon los asentamientos judíos e impusieron un asfixiante asedio a Jerusalén, aislando a 100.000 residentes judíos de alimentos y agua. Las fuerzas judías, inicialmente a la defensiva, pronto lanzaron una contraofensiva masiva para asegurar el territorio que les había asignado la ONU, tomando el control de ciudades mixtas como Haifa y Jaffa. Este periodo marcó el comienzo de lo que los palestinos llaman la Nakba, o la catástrofe. Mientras la intensa lucha arreciaba, alimentada por el miedo, las expulsiones forzadas por parte de las fuerzas judías y eventos devastadores como la masacre en la aldea de Deir Yassin, comenzó un éxodo masivo. Cientos de miles de palestinos huyeron de sus hogares, lo que llevó al colapso de la sociedad palestina y creó una crisis masiva de refugiados que sigue sin resolverse hasta el día de hoy. El mandato británico estaba programado oficialmente para expirar a la medianoche del 14 de mayo de 1948. La tarde de ese mismo día, con los británicos arriando su bandera y los disparos resonando en la distancia, los líderes judíos se reunieron en un pequeño y modesto museo de arte en Tel Aviv. El ambiente en la sala era tenso, las ventanas oscurecidas contra posibles ataques aéreos. Allí, de pie bajo un retrato de Theodor Herzl, David Ben Gurión golpeó un mazo de madera y leyó la Declaración de Independencia. Su voz se mantuvo firme al pronunciar las palabras que pusieron fin a una espera de 2000 años, en virtud de nuestro derecho natural e histórico, y basándonos en la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por la presente, declaramos el establecimiento de un Estado judío en Eretz Israel, que será conocido como el Estado de Israel. En cuestión de horas, el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, otorgó el reconocimiento de facto a la nueva nación, seguido rápidamente por la Unión Soviética. Pero no había tiempo para celebraciones. Al día siguiente, los ejércitos regulares de 5 naciones árabes vecinas, Egipto, Siria, Transjordania, Líbano e Irak, invadieron. La guerra árabe-israelí de 1948 había comenzado. Los israelíes la llaman la Guerra de Independencia. No luchaban solo por territorio, sino por su propia existencia. Creían que la derrota significaba un segundo holocausto. A pesar de estar inicialmente superados en armamento, carecer de fuerza aérea y depender de armamento improvisado y de contrabando, las recién formadas Fuerzas de Defensa de Israel
lucharon con el ingenio desesperado de un pueblo acorralado contra el mar. Trazaron en secreto un camino de tierra a través de las montañas, la famosa Ruta de Birmania, para eludir el bloqueo árabe y salvar a la hambrienta población de Jerusalén. El costo de la supervivencia fue asombroso. 6.000 israelíes murieron, lo que representaba un 1% completo de toda la población judía. Para cuando se firmaron los acuerdos de armisticio, finales en el verano de 1949, Israel no solo había sobrevivido a su prueba de fuego, sino que había expandido su territorio mucho más allá de las fronteras originales de la partición de la ONU. El Estado árabe palestino propuesto nunca se estableció. Transjordania ocupó Cisjordania y Egipto tomó el control de la Franja de Gaza. La geografía del Medio Oriente fue reescrita permanentemente. La creación del Estado de Israel fue un momento decisivo en la historia humana. Fue una historia de resurrección, un refugio construido sobre las cenizas de un trauma inimaginable y un triunfo de la inquebrantable voluntad humana. Inmediatamente, abrió sus puertas, absorbiendo a cientos de miles de supervivientes del Holocausto y poco después, una afluencia masiva de refugiados judíos que huían de la persecución en países árabes. Sin embargo, fue un Estado nacido en un crisol de violencia, entrelazando su destino triunfal con la profunda tragedia y el desplazamiento del pueblo palestino. Hoy en día, Israel se erige como una nación dinámica, poderosa y tecnológicamente avanzada, un testimonio de resiliencia y supervivencia. Pero los ecos de 1948, las narrativas no resueltas de triunfo y catástrofe, continúan resonando con fuerza a través de las colinas de Jerusalén y del mundo. Nos recuerdan que la historia nunca es simple, que el pasado siempre está presente y que la historia de esta antigua y disputada tierra está lejos de haber terminado.